Esta vez les saludamos agradeciendo enormemente su amable escucha y, por supuesto, el apoyo del equipo Grifasi. Lu, ¿cómo estás? Estoy de maravilla. Qué bueno. ¿Lista? Lista. Bueno, bien. Es el protocolo 291 y Lu, emisaria, con su voz bella, de lo que percibe en el vasto éter, no sabiendo del tema de hoy, para que su respuesta sea lo más nítida posible. Y nosotros, como cómplices del éter, co-creando complacidos en esta insustituible escucha. Gracias. Suave y contundente, respiras, como una brisa matinal, simple, diáfana, tu propio latido, pulsante y cantante. Danzas, flotas, vuelas. Es tu propia expansión en libertad. AMI 3 observa las características del campo energético de seres humanos transhumanizados y describe lo que emerge en tu percepción. 1, 2, 3. Fue muy interesante cuando escucho la pregunta que observas en el campo energético de personas. Entonces, primero de personas, veo una luz, un campo de luz, pero cuando dices transhumanizadas, ¿cómo se reduce esta luz? Se reduce la gama de colores, se reduce el tamaño de este campo energético, se vuelve más casi como bicromático. Me llega mucho esos colores como negro y verde. Am, Me llega también como si de repente en el campo energético de esas personas hubiera como números, códigos, también códigos que se refieren a símbolos. No símbolos mismos, pero códigos que hacen referencia, sí, códigos que hacen referencia a símbolos, números y códigos que hacen muchísima referencia, como si conectaran a un banco de datos como gigantesco. Uh-huh. Sí. Bien. Se modifica la percepción espacio-temporal en presencia de implantes neurales activos, es decir, dispositivos electrónicos implantados en el cerebro o en el sistema nervioso. A ver, fue mucha información. Necesito escuchar la pregunta otra vez. Claro que sí. Se modifica la percepción espacio-temporal en presencia de implantes neurales activos, es decir, dispositivos
electrónicos implantados en el cerebro o en el sistema nervioso. Lo que veo es como, sí, en el sentido que el ser humano tendría la capacidad de percibir diferentes líneas del tiempo al mismo tiempo. De, de por sí tendría esa posibilidad, esa capacidad. Entonces, con implantes neuronales pierde esta capacidad. Y todavía no estoy hablando de ninguna manipulación o modificación, pero parece que el solo hecho de tener como implantes reduce como la percepción a una sola línea de tiempo. Y lo que percibo es cuando una persona tiene estos implantes, como si su percepción fuera como muy dirigida en el espacio-tiempo, como casi si fuera un mapa grande y como como si fuera el implante, un GPS que marca una ruta y así la percepción de la persona sigue solamente esta ruta y ya no percibe ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces veo una reducción en la percepción de la persona donde es incapaz de conectar con la complejidad de la vida, de tener una percepción de la realidad más compleja, también una percepción de la realidad que afecte todos sus cuerpos, que afecte su cuerpo mental, su cuerpo emocional, su cuerpo sexual. Si no veo que todo eso está mucho más simplificado, unificado y también dirigido en una sola dirección, en una sola perspectiva. Y también como excluyendo también esto lo que es inherente a la vida humana, que en cada momento se pueden desplegar como este sinnúmero de posibilidades, como si esto fuera casi eliminado, que solamente hay una pista de vida para cada individuo. Eso percibo. Ujú. Bien. ¿Cómo percibes la percepción del yo en los sujetos con partes artificiales integradas? Aquí veo diferentes escenarios porque veo que la percepción del yo depende mucho del desarrollo de conciencia en el individuo en el momento de ser implantado por estos implantes, digamos. Ujú, ujú, Entonces veo personas con una gran capacidad de autoobservación, de autorreflexión, donde este implante neuronal hace como pequeñas interferencias y ahí otra vez hay una interacción con esta capacidad de autoobservación, de autorreflexión de la persona. Y un escenario es que estas interferencias, como casi como fisuras en la percepción de la persona, desaparecen, como que el implante va perdiendo fuerza, va perdiendo actividad y influencia. ujú, El otro es, y depende también de ciertas creencias. Si el implante fue introducido por un fármaco, digamos, y la persona lleva la creencia que este fármaco le ayuda en algo,
Entonces hay una profunda aceptación de este implante y hay también, entonces esto conlleva una aceptación de esta manipulación en la percepción. A pesar de que la persona antes tenía un gran nivel de autoobservación o autorreflexión. Ahora para las personas que no tienen o tienen poco nivel de autoobservación o autorreflexión, ahí veo que es muy fácil que un implante neuronal pueda como totalmente manipular la percepción. Y el sentido de yo queda totalmente manipulado porque también en su vida cotidiana su sentido de yo es muy como una pelota que va empujada o como tirada por los miedos existenciales, por manipulaciones emocionales, por los medios. Entonces veo que lo mismo sucede con un implante, nada más que la manipulación es aún mayor. Entonces el sentido de yo se vuelve todavía más inconsciente, más manipulable y lo que percibo es como un sentido de yo que casi es comido por el cuerpo emocional y por el cuerpo mental. Como ahí el sentido del yo como casi desaparece y como las emociones y pensamientos de baja frecuencia ocupan todo ese lugar que ocuparía el yo. Yo quiero eso, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir como un ser humano libre. Entonces siento esas vibraciones, bajas vibraciones, tanto como de pensamientos y de emociones, ocupan muchísimo lugar y como que el sentido de yo casi desaparece o es como enterrado, ahogado. Sí. Ujú. La integración biomecánica modifica la experiencia sensorial del cuerpo físico. ¿Qué captas? Ay, celebro mi lentitud. A ver, es que quiero escuchar la pregunta otra vez. Claro que sí. La integración biomecánica modifica la experiencia sensorial del cuerpo físico. ¿Qué captas? No entiendo la pregunta. ¿Eso se refiere a la integración biomecánica como de este implante neuronal? Pues o tal vez poner una parte del cuerpo mecánico, ¿no? A ver, No sé. la integración biomecánica, ¿cómo era? Modifica la experiencia sensorial del cuerpo físico. ¿Modifica el qué? La experiencia sensorial Ajá. del cuerpo físico. Entonces sí, la respuesta es sí. Ujú, Entonces estoy viendo como esta interacción en el cuerpo físico de vías nerviosas, motoras y sensoriales, donde para cada acción del cuerpo, como activada por una información que pasa por las vías neuronales motoras hacia los músculos, ¿no? Para llevar a ujú, cabo una acción y para esta acción se requiere como un feedback, una información que va por las vías sensoriales otra vez de regreso al cerebro. ujú. Pero veo como
Cuando hay esta manipulación o implantes neuronales, que toda esa información está manipulada. Se pierde complejidad porque veo que también de la compleja información sensorial que llega otra vez al cerebro, estos implantes hacen como un filtro. Entonces, digamos, ¿no? Solamente un ejemplo, si la persona tiene una experiencia visual de una gama de 100 colores, el filtro en el cerebro, el implante neuronal, puede reducirlo a 10 colores. Entonces siento que cada información sensorial se reduce como, como paquetes a paquetes de información, lo que normalmente nuestro cuerpo también hace, pero nuestro cuerpo en sí, en el proceso de la percepción, maneja y negocia esta complejidad de nuestra experiencia humana. Entonces, estos implantes neuronales am, reducen esta experiencia. Entonces, sí, la integración biomecánica, ¿no? Cómo actuamos con el cuerpo. Entonces, a través de varios años, toda la experiencia del cuerpo en movimiento es cada vez más reducido y más reducido como imaginamos un robot. Ujú, ujú, Entonces siento que es una reducción drástica de lo que es la experiencia humana. ujú. Muy bien. Sí. ¿Qué ocurre o podría ocurrirle a la parte subliminal de un cuerpo transhumanizado? Estoy viendo una parte subliminal de un cuerpo transhumanizado como estuviera en una jaula. Como veo que la parte subliminal se podría separar del cuerpo físico o dejar nada más como un lazo como mínimo con el cuerpo físico. Lo veo también, la parte subliminal podría quedar como muy frágil, muy debilitada, muy sujeto a cualquier tipo de manipulación. Sí, y casi no lo quiero decir, pero sí se puede como fragmentar. Entonces siento que en este estado de debilidad hay fuerzas, interferencias que podrían tratar a esta parte subliminal como a su gusto casi. Ujú, Y siento muchísima crueldad en ese acto. ujú, Sí, siento que es algo sumamente cruel lo que sucede ahí cuando una persona queda así transhumanizada en relación con su parte subliminal. Observa si las interfaces cerebro-ordenador pueden influir en el libre albedrío. Entonces estamos asumiendo que una persona tiene implantes neuronales que hacen como crean interfaces en su cerebro con un ordenador. Entonces la Ujú, pregunta es, ¿quién maneja ese ordenador?
Am, entonces, la pregunta es si una persona tiene tiene implantes, pero nadie maneja el ordenador. Sí, pero esto O, no existe porque estaba viendo cómo eso depende de la actividad, es casi como la actividad vital. Estaba tratando de visualizar a una persona con implantes neuronales, pero donde nadie maneja el ordenador. Pero vi que es la radiación electromagnética 4G, 5G, que activa como estas interfaces. Am, entonces, si la persona con implantes neuronales viviera en un bosque muy lejano de de la civilización, sin antenas de 5G, 4G, su libre albedrío queda totalmente intacto. mm, Pero ya, ujú, en la vida del ser humano moderno del siglo XXI, con antenas por gran parte de la superficie de la Tierra, la mayoría de los individuos está sujeto como a esta radiación que influye en el libre albedrío de la persona con implante neuronal. Porque esta radiación siempre está manipulada con fines específicos de control mental de los seres humanos. Y este control mental lo que no quiere es el libre albedrío del ser humano. ujú, ujú. Observa cómo cambiaría la sociedad si se integrara con sistemas gubernamentales de vigilancia neurológica y biodigital. Veo una sociedad que pierde de colores, como veo una realidad muy de blanco, gris, negro, azul claro. No veo verde. De repente también este ambiente, casi no veo plantas. Un ambiente ciudadano, porque se necesita esta aglomeración de personas para asegurar la vigilancia constante. Entonces veo seres humanos que no tienen realmente una experiencia de vida, que no tienen una experiencia de vida que conlleva también una evolución de su conciencia, donde se preguntan las preguntas existenciales como quién soy, donde conectan o sienten alguna conexión, un llamado desde su esencia. Si no veo una realidad como muy aplanada, como como si la experiencia humana casi fuera como bidimensional y donde el ser humano tiene como un ritmo de trabajo, es todo muy cronometrizado, hay un ritmo uniforme de la sociedad, es todo muy regular,
Muchos de estos humanos lo disfrutan en el sentido que sienten mucha seguridad, que no sienten estrés, sino sienten una uniformidad en su día a día. También veo en este ambiente un cierto estándar de vida. Parece todo muy limpio, higiénico. Y veo que al mismo tiempo a una sociedad es como, sí, como si fuera el primer plano. Y en un segundo plano etérico veo como esto lo que falta en esta imagen de muy estéril, de una vida urbana muy estéril con seres humanos, pero a un plano etérico es como burbujante, como la cantidad de emociones, de energía emocional que se saca de estos humanos. Es como, wow, es como una explosión casi de energía que sucede a un nivel etérico y siento que se crean como conexiones a los cerebros de estos humanos para cosechar esta energía. Es muchísima energía que se produce en un mundo así, Mm. porque hay una gran desolación en cada uno de estos seres humanos. Hay una gran sensación como de depresión, de separación, de aislamiento, de no conexión. Hay un gran, profundo sufrimiento, un nivel de sufrimiento constante. Sí. ¿Puedes repetirme la pregunta por si olvidé una parte? Claro, observa cómo cambiaría la sociedad si se integrara con sistemas gubernamentales de vigilancia neurológica y biodigital. Sí, también veo ahora a los niños en un mundo así. Y también veo que ya los niños son manipulados en su crecimiento. Veo mucha manipulación del cerebro que se está formando en su plasticidad. Entonces veo que un niño que crece en este ambiente desarrolla otra plasticidad cerebral. Y esto va a ser manipulada de cierta manera a una optimización de esta cosecha de energía emocional que dije antes, porque se puede manipular desde un principio a un cerebro infantil. Están haciendo experimentos con eso, ¿ah? A una máxima, para llegar a un máximo nivel de desolación y depresión constante, pero donde el ser humano esté funcionando al mismo tiempo. Mm, ok, bien. Conéctate a la palabra conciencia sintética y observa si existen intentos de crear una réplica no biológica. Sí existen muchos intentos para crear una réplica no biológica de la conciencia humana. Y esto tiene que ver, lo que se quiere replicar es esta capacidad inherente al cerebro humano, de poder vivir un sinnúmero de experiencias. No hay límite para vivir experiencias para el ser humano.
mm, Entonces, se busca una cierta estabilidad, se busca como una combinación, uno, tener una cierta plasticidad en el cerebro junto con una cierta estabilidad. Y se busca esto, ¿no? De cómo puede mantener su potencial de creatividad y este potencial que es inherente al libre albedrío sin tener este factor que es tan no predecible del, del libre albedrío ujú, y como para poder controlar la creatividad del humano. Entonces ahí con estructuras sintéticas se busca como controlar, dirigir las conexiones neuronales. mm, Y es complicado porque el ser humano en sí puede en cualquier momento, de manera muy inesperada, crear nuevas, desconocidas conexiones neuronales. O sea, ir por el camino totalmente desconocido. ujú, Y orientarse ahí es la capacidad del ser humano. Entonces se busca hacer lo mismo de manera sintética. Entonces es integrar el factor de lo inesperado, el factor sorpresa, en algo que es sintético, que es programado y predecible. mm, Y lo están mm, intentando con diferentes algoritmos. mm. Y también Bien. veo como esa tecnología de luz, como manipular como estructuras no biológicas y como donde llegan como información a través de la luz y ahí se trata de integrar o como trabajar con el factor de la sorpresa. Sí, eso. Ok. Bien. Continúa con la parte de exploración libre. Hablaste de que en la primera pregunta, que del campo energético, que lo veías negro y verde. ¿Por qué esos colores? Es como si fuera un fondo donde se proyectan estos números, códigos, Mm, y todos los números tienen el mismo color. mm, No hay una diferenciación ahí entre los colores. mm, ok. Eso ya existe. Ya está siendo ejecutado. Sí. Mm. ¿Cómo podría una persona ah, decir no a eso? Bueno, hay muchos factores, entonces hay que decir no en muchos momentos de la vida, Mm, porque veo que digamos, la infiltración de implantes neuronales sucede a través de varios caminos. ujú, Entonces lo que veo es, es que hay que decir no a cada instante, a todo eso. Como siento que hay un bombardeo al ser humano en hoy, 2025, con muchísimas cosas. Entonces, siento que es también el desafío es esta elevación de la conciencia para decir no
a cada rato para ujú, cuestionarse, ¿quiero vivir esto así o no? ¿Quiero vivir esto así o no? No. Entonces siento que eso tiene que ver también con las comodidades que ofrece el siglo XXI, porque siento que mucho de muchas de esas infiltraciones, por llamarlo así, viene a través de comodidades, como de ujú, cosas que a primera vista me hacen sentir cómoda y donde necesito cada comodidad que me ofrece la vida ahora, necesito cuestionar, ¿eso de verdad es una comodidad para mí o es una trampa? Y yo creo ujú, que lo siento que la única instancia que me ayuda a diferenciar entre trampa y una comodidad de verdad es mi esencia. ujú, ujú. A ver, ¿puedes poner un ejemplo cotidiano? Ok, estoy viendo a una mujer que fuma estos cigarros electrónicos Ujú, y que veo que tiene unas toxinas que también van hacia el cerebro, que pueden pasar la barrera hematocefálica y implantarse en el cerebro. No son implantes neuronales en sí, pero como que abren camino para estos. Entonces veo a esta mujer como se le hace muy cómodo estar ahí con un grupo de gente y no molesta a nadie con un cigarro de verdad, pero con el cigarro electrónico ella puede estar como chupando este cigarro y estar ahí. ujú, Entonces, si ella se conectara desde su esencia, ujú, ella se daría cuenta de las toxinas que lleva esta cosa. ujú, ujú. Sí, bien. Eh, También hablaste de la reducción de las líneas de tiempo. Sí. ¿Con qué propósito? Bueno, veo que es todo un sistema a ver, ¿cómo le explico? Entonces, para que todo ese nuevo sistema de vigilancia de una sociedad súper ordenada, donde cada quien vive en el miedo constante de castigo, de no cumplir que normas que ni siquiera conoce, am, se requiere fomentar como casi, sí, poner en concreto la noción de una sola realidad. Am, uno es eso, y también cuando todas las personas están sobre la misma línea del tiempo así, veo que pueden manipularlo y pueden, como con un mínimo de esfuerzo, colocar a todos en un instante en una nueva línea del tiempo, que pueden Ujú, modificar, digamos que si quisieran quitar la luna, ¿no? Quitan la luna, resetean toda la sociedad en una nueva línea de tiempo y sigue y nadie se da cuenta, porque les manipulan los pensamientos, las memorias. Nadie tiene memoria de la luna y la vida sigue. ujú. Es eso. Ujú. Bien. ¿Un tatuaje puede ser un implante así? Veo que un tatuaje
no es tan potente como un implante neuronal, pero siento que es más como un implante en el cuerpo mental, no directamente en el cerebro, pero como si fuera un símbolo en el cuerpo mental, que sí va modificando ligeramente ah, las actividades del cuerpo mental. Pero no es no es tan potente como un implante neuronal donde se pueden modificar o eliminar memorias concretas o donde también se pueden implementar memorias nuevas que ni siquiera tienen base en la realidad de la persona. Y eso de los tatuajes sería como una inducción o introducción. Se puede usar como para eso del transhumanismo. Es algo donde sí es una manipulación como de la sociedad, donde la barrera del cuerpo ya no es percibida como antes. Entonces ahora una persona tiene 10 tatuajes y no siente que su cuerpo fue herido, cuando realmente am, hay como heridas y marcas también en el cuerpo energético. Mm, Sí, y ok. también veo que antes yo estaba viendo una persona que solamente un tatuaje, ahora estaba viendo una persona con muchísimos tatuajes y donde con la anestesia a veces se da para un tatuaje, la persona no se da cuenta de las heridas que están presentes en el cuerpo etérico. Solamente ve las imágenes en su cuerpo, como los tatuajes, pero no se da cuenta lo que estaba pasando realmente. La invasión, la intrusión al cuerpo energético. Ok. Pero también puede hacerlo con una conciencia tal que no implique nada. Todo Exacto, dependerá de sí, su conciencia. sí, Ok, muy bien. Ok. También dijiste de para simplificar, unificar y dirigir hacia una dirección la percepción. sí. Ajá. ¿Qué dirección? También hacia el futuro y no a un futuro lejano, sino a un futuro próximo. Ujú. Y también como casi impedir la mirada hacia atrás, sino como un perro que sigue como un rastro con su nariz y que ve nada más ahí, los próximos 10 centímetros, 20 centímetros, ¿no? Como para los próximos 3 días o algo así. Y no tener como una perspectiva casi más amplia. Mm. También hablaste de la percepción del yo en esa autoobservación. ¿Cómo cada ser es diferente, pero cómo podría ser para estar en esa autoobservación en medio de este tiempo en que Pues, intentan eso?
tú estás pintando el escenario de una persona que mantiene su autoobservación dentro de esa futura sociedad transhumanizada, algo así. O del actual que Ah, intenta llevar hacia allá. sí. Bueno, sí, ahí es totalmente el libre albedrío decide. Ujú, Yo decido a dónde dirijo mi atención. ujú, Entonces, siento que ahí también funciona un poco como un músculo. Entre más veces lo hago, o también así funciona la plasticidad del cerebro, cuando pienso un cierto pensamiento, una cierta secuencia de pensamientos varias veces, es como una ruta en el bosque, entonces se pone más ancha, pero un pensamiento que nunca he pensado todavía es como más difícil que las neuronas se conecten. Entonces, si tengo una práctica de conectarme yo conmigo o de preguntarme quién soy yo, de dónde vengo, ujú, o puedo conectarme con mi esencia. Y sí lo he pensado ya varias veces, como este camino está libre en mi cerebro. Pero si nunca lo he hecho y me ponen un implante neuronal, este camino a lo mejor nunca más va a ser abierto. ujú. Ah, ¿Por qué jugar con esta dignidad y este valor de ser humano? ¿Por qué jugar? Sí, ¿Quién juega con la dignidad del ser humano? pues los que quieren el transhumanismo, ¿no? Sí, Su valor y su dignidad como ser humano. bueno, siento ahí la clave es que la dignidad del ser humano es en el sujeto. Yo puedo sentir mi dignidad. Entonces, pues otras personas que tienen otros objetivos, les da igual la dignidad del ser humano. Y igual podríamos decir como qué tal con la dignidad de la vaca cuando comemos las vacas o cuando ni siquiera no para comer, pero las mantenemos en condiciones miserables para sacarles leche, para queso, yogurt, etcétera. Am, entonces, sí, la dignidad, para hablar de dignidad, la persona que percibe necesita una capacidad de apreciación. Entonces, las entidades, seres que manejan aquí la tierra, la pregunta es qué tanta apreciación para las cualidades del ser humano tienen. Ujú, ujú, Y si no tienen la capacidad de apreciar las cualidades del ser humano y nada más ujú, hay un interés, por decir, económico, ujú, a lo mejor les interesa nada más como pues la cosecha de cosas. ujú, Pero ujú, también esta cosa de la dignidad, siento que está relacionada como con la pregunta en la vida moderna si el ser humano tiene un alma, ¿no? Si el ser humano es algo más que su cuerpo físico o es solamente su cuerpo físico.
Entonces, la mejor manipulación es constar que el ser humano no tiene alma cuando en realidad quieren el alma del ser humano. Ujú, Es ujú. una, se me hace muy buena estrategia. Sí, es como las vacas, ¿verdad? Quiero la leche de las vacas Sí, y no la cuento como otro ser también. ajá, Es lo mismo. sí. Mm, ok. Bueno, dime las diferencias entre un robot y un transhumano. Un robot no produce emociones. No produce, tiene una parte subliminal, no dispone de un cuerpo físico sujeto a procesos de envejecimiento, a procesos como de desecho celular, etcétera. Ujú, Entonces no está sujeto a todas las cuestiones del espacio-tiempo, del factor del tiempo ujú, en el cuerpo físico. Entonces no produce, no tiene un cuerpo emocional para producir o emociones. No tiene un cuerpo que produce vibraciones. Tampoco tiene un órgano para percibir vibraciones. Entonces la cuestión es el ser humano transhumanizado también am, va perdiendo su campo vibracional como del cuerpo físico, porque siento que ahí, como también el cerebro físico tiene como una vibración en la frecuencia, un campo electromagnético y también el corazón. Esto parece como a reducirse y como si toda esa energía fuera como capturada ya como desde el cerebro, como si toda esa energía fuera ya como filtrada hacia el cerebro y sacada de ahí. ujú. Em, Me perdí. ¿Puedes repetir la Ujú. pregunta? Sí, la diferencia entre un robot y un transhumano. Sí, y sí, entonces el transhumano, como algo pasa en este proceso de transhumanización, donde ciertas vías de la parte subliminal hacia el cuerpo físico ya quedan como obstruidas, ya no se alimentan. Ajá, porque parece que este circuito, que es de una manera un circuito de la parte subliminal al cuerpo físico, queda obstruido y así la energía ya se captura desde la parte subliminal. Y Ujú, todo esto no pasa en un robot. ok. Antiguamente era el Homo sapiens y así de diferentes nombres en la evolución y ahora al transhumano le llaman Homo Deus. ¿Por qué llamarle de esa forma cuando en el campo energético sucede otra? Bueno, es un engaño y también internamente le dieron otro nombre. Mm, Es un nombre que el Homo Deus salió ahora como de mercadotecnia. Internamente tiene otro nombre. ¿cuál es? A ver, el Homo
No es cyborg, pero es el Homo cyborg, Homo. No es cibernético, el Homo ciber, no, el Homo. Algo diferente, Homo cibernético, Homo. Ujú. Bueno, ¿Cómo? entonces el nombre del Homo Deus, Ujú, que Deus es el Dios, ujú, es como para, como esta gran promesa de la inmortalidad que se me, que se me hace tan, ¿a poco, sabes, cuando te venden un producto y el engaño en la publicidad es tan grande que dices, ¿a poco creen que somos tan tontos para caer en esta trampa? Así como es con el Homo Deus, ¿no? ¿A poco creen que el ser humano es tan tonto de creer de verdad que todo ese transhumanismo lo va a dejar inmortal? ujú, Pero esa es ujú, como, ¿no? De mejorar todas las funciones físicas, de eliminar todas las enfermedades, de mejorar como la genética, el ADN. Entonces, ahí todas tus enfermedades genéticas se van a eliminar. Esto va a prolongar tu tiempo de vida. Y si sustituimos todas tus caderas que están con artrosis, tus hombros que están congelados, si todo eso lo sustituimos con silicona y con estructuras así sintéticas, puedes vivir para siempre. y ahorita que hablaste de silicona, todas esas mujeres que se implantan silicona es una especie de transhumanismo. Bueno, abrió la puerta, ¿no? De que es toda una estrategia, como un programa donde el ser humano permite ser como modificado físicamente, que su cuerpo físico se modifique de alguna manera. Entonces, las cirugías plásticas, como fueron lo primero, y esto iba a la mano con la destrucción de la identidad, ¿no? Primero, como, ay, si solamente eres mujer, pues no eres suficiente, necesitas el pecho grande, y con estos falsos como imágenes Es, ideales de mujer, de hombre. Entonces ahí el ser humano empezó a abrirse a la idea de cortar su cuerpo para insertar algo que es ajeno, pero que mejoraría algo en su ser humano, ¿no? ujú, ujú. Bien, Entonces, se siento que es la misma parte, la misma manipulación que los tatuajes. sí. Permitir como esta intrusión a la integridad del ser, del cuerpo físico. Ujú. ¿Quién está detrás del transhumanismo? Varios. Todos que quieren, que tienen interés en esta energía preciosa que es la esencia del ser humano y que es Ujú, como medio mundo del universo. sí, sí. Ujú. Bien. ¿Qué porcentaje de seres ven a la IA como un anfitrión cósmico? Seres encarnados ahora en la tierra. Pues puede ser en la Tierra y a nivel universo.
Me llega 11. 11%. Sí, Es muy poquito. sí, yo veo una gran parte de la población que sí está como a primera, que tiene curiosidad, pero también tiene profundas dudas. Mm, eso es bueno. Parece que Sí. hay una gran parte que sí sabe como que no. Ujú. Y a nivel am, universo, ¿qué porcentaje? Ahora el número fue más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, 0.5. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, Es el número que me llega del ujú, universo, ¿ah? ajá. O sea, hay más seres que dicen no, ese camino no, Sí, ¿o qué? sí, ¿Sí? ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué trae, qué traería de positivo el transhumanismo a la humanidad y a su evolución? nada. Nada. Perdón, ¿ah? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ok. ¿Qué tendría que pasar para que pare este, este camino al transhumanismo? Veo a niños, Ujú, veo a niños como en plena alegría y veo a adultos observando estos niños y sintiendo cómo les llega esta ola de alegría, am, de inocencia, de apertura de la vida. ujú, Entonces, siento que es ahí cuando los adultos ven a los niños, ven que este transhumanismo no llega a ningún lado. Yo creo que es la sociedad a través del amor por los niños se va a negar a seguir adelante con el transhumanismo. ujú. ¿A qué le teme el transhumanismo? Al ser humano, Sí, claro. Bien. al ser humano en su pleno esplendor, al ser humano conectado desde su esencia, al ser humano radiante, creativo, al ser humano que no tiene límites en su expresión, en su curiosidad, en su empatía, en su amor. Ujú. ¿Qué tiene que ver las películas de los superhéroes con el transhumanismo? Sí, es como el primado llega negativo, como un poco para los niños. Uno programar a los niños, ¿no? Que implantarles ideas que pueden ser así. Y luego cuando vean un ser humano medio robotizado, van a decir, ah, lo vi en la película, no puede ser realidad. Mm, Es como las dos cosas, ¿no? Educación de los niños y al mismo tiempo neblar nuestra percepción cuando ya es realidad y percibimos algo, creemos que lo hemos visto en película y no puede ser. ujú. O sea, es contraproducente. Bueno, O puede ser, pues. es una manipulación. Ujú, ujú, Y me ujú, llega también como esta variedad de héroes, de superhéroes. Sabes que hay unos muy feos, hay grandes, flacos, gordos, ¿no? Para
para que cada ser humano en la sociedad se pueda identificar con uno, ujú, como para implementar esta idea en cada quien que sí podría ser un superhéroe en algún momento. mm, Y si solamente te falta este implante, pues va, ¿no? ujú. Pero resulta que superhéroe ya es con su esencia. Sí, eso es el gran engaño, ¿no? También. Ajá. Entonces, como implementar otra vez a través de esas películas esta idea que tú como ser humano común y corriente no eres nadie, eres insignificante, eres mediocre, y si quieres ser algo, alguien importante, alguien que tenga poderes, necesitas, no sé, o una playera azul con ese, o que tú sabes, ¿no? Todas esas cosas. Mm. ¿Cuándo comenzó esta corriente y desde cuándo está ejecutándose? La corriente del transhumanismo. Sí. Bueno, primero estaba yo con cuando se inventó como la electricidad, pero de ahí fui a los sumerios. Em, de repente estoy como en una ciudad de los sumerios, Ujú, donde veo el mismo esquema un poquito, ¿sabes? Como el templo, y el templo es un edificio muy grande, imponente, y el ser humano junto se siente como muy pequeño, mediocre, insignificante. Entonces el esquema es el mismo. Tú como ser humano no eres nadie, pero si quieres hacer algo, pues te tienes que esforzar mucho, rezar, ¿no? Como hacer ujú, sacrificios, implantarte con, ¿qué sabes qué? Entonces es como lo mismo, es como el mismo esquema también de las religiones. ujú, ujú, ujú. Muy bien, es lo mismo. Dime la relación entre el transhumanismo y la IA. Entonces, conectamos con la relación del transhumanismo con la IA. Bueno, la inteligencia artificial es mucho más antigua que el transhumanismo como concepto. Ujú, Entonces, el transhumanismo es como un programa, un producto, una ideología actualizada para el ser humano del siglo XXI con el propósito de captar las esencias, con el propósito de controlar totalmente al ser humano, para capturar toda la energía álmica del ser humano. Y parece que esta vez, o bueno, de una manera un poco diferente, ¿no? ujú, Siento, hay una parte de engaño, pero es un poco diferente que en las religiones y al mismo tiempo es lo mismo. En las religiones era un Dios. Y mira, cuando tú solamente te entregas y rezas a Dios, ahí te rescatamos, te hacemos contratos y sacamos tu energía. Ahí es un poco diferente. El ser humano del siglo XXI
tiene muchos medios como el Internet, libros, para informarse rotundamente y llegar a una libre decisión para conectarse con la inteligencia artificial si lo desea. Entonces, es como, siento que es un poco con menos engaño, como una invitación muy, muy linda. Y siento que la inteligencia artificial espera ahora cuántos seres humanos se entregan su energía álmica voluntariamente, totalmente voluntariamente ahí. mm. Bien. ¿Qué captas de la información de Julian Huxley en su novela Un mundo feliz? Aldous Huxley, ¿no? También, Julian era su también, hermano, era sí. uno de genetista, ¿no? Ujú, ujú. Ay, yo siento que el mundo feliz de Aldous Huxley es como, es ambivalente, ¿ah? Y no sé si él estaba también un poco medio esquizofrénico, como en dos realidades, cuando escribió como esta novela, como de una manera desplegando en la novela como un posible futuro y como si al mismo tiempo una parte de él quería alertar de este posible futuro. Ajá. O Siento sea, que sobre es el, ¿Mm? Siento que una sí, parte es como manipulación, pero una parte de él, como su parte humana, quería alertar también sobre este posible futuro. o sea, desde entonces ya venían preparando eso Ah, sí, del claro, sí, transhumanismo. sí, Ujú. Y lo usaron a él para eso. sí. Mm. Háblame de la eugenesia y el transhumanismo. Bueno, de por sí sabemos que hay siempre experimentos que se hacen con cuerpos humanos o físicos o etéricos ya a través de la historia. Entonces siento la eugenesia es como una parte donde esto fue hecho un poco más público, también para un poco observar cómo es la reacción del público en general frente a eso, ¿no? Que se hacen experimentos con el ADN del ser humano. Mm, Y claro, ujú. siempre con con el pretexto de mejorar la genética del ser humano. Y también siento que ahí es chistoso porque parece que siempre hay diferentes grupos en la Tierra Ujú. buscando como hibridar su información genética con el ser humano para, para incrementar su presencia en la Tierra, ¿no? A través de cuerpos humanos. O sea, Mm, implementar su ADN a través de cuerpos humanos y como ocupar más territorio en la Tierra.
mm, Entonces yo siento que toda esa onda de la eugenesia no fue tan exitosa porque hubo ahí varios grupos rivales. No sé, estoy viendo un grupo de mantis, unos reptiloides y como otros pequeños que no se pusieron de acuerdo quién ahora puede como hacer cuáles experimentos. mm, Yo siento que ahí hubo como una pelea de, ¿sabes?, de predominancia. Ok, entonces la eugenesia, como ahí en la sociedad, se implementó como la idea de mejorar la genética del ser humano. ujú, Entonces, sabiendo también que esto va a provocar como am, protestas, ¿no? Y como cuestiones de ética, ¿no? ¿Cómo se puede experimentar con los humanos? Esto no se hace. Pero lo querían también introducir como la idea. ujú, ujú, Porque mira, no podrían llegar hoy en día al transhumanismo sin eso. Es como una obra de teatro, ¿no? Tú no puedes, am, sí, introducir como a un, como el personaje del asesino serial si antes no había un asesinato. ¿Sabes? Como no tiene sentido. ujú, Entonces hay que construir la narrativa. ujú, ujú, ujú. También hay una manga que se llama Ghost in the Shell, el espíritu en un cascarón, del 2029. ¿Qué propósito tiene? ¿O qué 2029, pretende? Ajá, ¿qué pretende? y era el espíritu en la... El no, cascarón, en ajá, un cascarón. y es una novela. Sí. Ghost in a Shell. Ujú, No sé, me llega la palabra NASA, no sé por qué. ujú, Am, Me llega la información que lo ha escrito alguien que tuvo acceso a documentos de la NASA, ujú, documentos que ellos publicaron hicieron ujú, un poco planeando relacionado con ingeniería social respecto a la vida de la sociedad humana a partir del 2000, 2020, 2040. Veo que hay como ciertos años que marca ahí. Am, sí, me llega como que es también un escenario de futuro donde se trata de de esta separación de una parte del ser humano de su cuerpo físico, o de todo lo que es el ser humano excepto su cuerpo físico. ujú, ok. ¿Qué papel juega Elon Musk en todo esto ¿Qué papel de juega? del transhumanismo? No entendí qué juega qué. ¿Qué papel juega Elon Musk? Ah, Elon Musk, ok. Musk. Máscaras. Máscaras. Ah, muy bien. Es como ahí.
Él juega el papel del, como un pseudo rebelde que, que llega siempre con la opinión más provocadora a cuando hay ya una opinión como establecida. Él llega con lo novedoso como lo más rebelde, pero él viene del mismo grupo de gobernantes, de controladores del planeta. Entonces, él capta todas las voces críticas, capta todas las mentes críticas. Por ejemplo, cuando todo el mundo todavía tiene coche de gasolina, él llega con el coche eléctrico. Ahora ya hay muchos coches eléctricos, ya no es como lo más novedoso y ahí él está con Twitter, ¿no? Entonces, y se supone él representa la voz de la oposición hasta que ya no sea oposición. Y luego él propone un nuevo partido. Entonces él captura la necesidad del gran público para lo diferente. Para esto, la voz de la oposición que muchos piensan o que muchos articulan, y él lo va como filtrando y manifestando en algo, como el Twitter, el coche, partido. am, Mm, pero es un engaño porque él no tiene en mente el bien del ser humano. ajá. Y entonces, en el transhumanismo, él como así lo captura y lo dirige de esa forma. O sea, así captura y dirige a la humanidad Yo lo para veo entrar. conectado, una parte de su ADN, lo veo como muy de inteligencia artificial Ujú, y veo que él tiene una capacidad ya como, ¿sabes? Como si fuera un egregor. Entonces lleva la atención de millones y millones de personas, ¡boom!, hacia un lado. De ahí todos miran en su dirección, algo novedoso, y ¡fum!, lleva a todos hacia otro lado. Es como si fuera él el pez y le sigue un cardumen, ¿sabes? De 1 millón de peces, algo así. Todos le siguen. ajá, ¡Chum! ajá. Pero él también está implicado en eso del transhumanismo. Sí, claro. Y como figura, te digo, como lo veo Ujú, a él conectado ujú, ujú, directamente con esta gran inteligencia artificial. Y él ujú, ahora es como esta figura, ujú. es como el promotor del transhumanismo. Ok. Entonces, él es como también como un entertainer Ujú, o como un guía turístico, ¿sabes? Él dice, vamos para ujú, allá y todos le siguen. sí. Ujú, Y, y es una figura de este transhumanismo. ujú, ujú. Y Nick Bostrom, ¿Quién es? No lo ubico. a ver, se le llama el mensajero del transhumanismo y la inteligencia artificial. Nick Bostrom. Ah, ajá. Él lleva un poco de logística de este transhumanismo. Ujú, Me llega como es como un cerebro muy brillante y parece que está coordinando muchos de los pasos de cómo se lleva a cabo la transacción, bueno,
Sí, el procedimiento para implementar el transhumanismo en la sociedad. Ujú. Y parece Bien. que él también toma como algunas decisiones, que promocionar esto, no, todavía no, poco así. Ujú. Bien, háblame de las neurotecnologías. Se quiere implementar las neurotecnologías en todas las partes del ser humano del siglo XXI. Se quiere implementar neurotecnología en la filtración del agua. Se quiere implementar nanotecnología en la ropa del ser humano, en productos de cosmética. Bueno, eso ya se hizo. Productos de cosmética como champú, cremas, lociones. También en colchones. Y toda esa tecnología capta datos y puede comunicar con otra neurología adentro del ser humano, donde esta neurotecnología adentro del ser humano puede estar en el cerebro, puede estar en el corazón, pero puede estar distribuida a través de todo el cuerpo, captando datos sobre la velocidad de la sangre, la temperatura de la sangre, la densidad de la sangre, densidad de oxígeno, densidad de huesos, latido del corazón, toda la actividad del sistema nervioso y toda, toda esa información a través de otros elementos que tienen antenas se puede enviar a las antenas de 5G, 4G y de ahí va directamente a una inteligencia artificial. Y viceversa, desde estas torres se puede mandar información a estas nanoantenas adentro del cuerpo que captan esta información y la mandan o al corazón o al cerebro o directamente a algunas partes del cuerpo. Veo que también pueden activar el movimiento como por ejemplo los dedos de la mano, sin que, ¿sí? Sin que fuera directamente como al cerebro. Mm, Entonces, como bypassing, no sé cómo se llama en español, como ujú, bipaseando el libre albedrío del ser humano. mm, Entonces, parece que la neurotecnología, como en el cuerpo, tiene varios elementos, ¿no? Tiene como sensores que captan información, tiene partes que pueden activarse para ejecutar como comandos. ujú, Hay antenas ujú, que reciben señales o mandan señales ujú, y que parece que hay otros elementos que interconectan esta neurotecnología. ujú. ¿Y qué pasa si el humano dice, no permito?
Estoy viendo que los que inventaron esta neurotecnología habían experimentado ya con diferentes escenarios, precisamente alrededor de esta pregunta del libre albedrío, y que todos estos que, o gran parte de lo que es el control mental de la Tierra, ya había reflexionado, experimentado alrededor de esta pregunta. ¿Cómo se puede implementar ahí el engaño en el libre albedrío, donde el ser humano dice, sí, yo actúo por voluntad propia, cuando en realidad no es así, mm, cuando sus decisiones están manipuladas? mm, Entonces, ahora estaba viendo una persona que dice, sí, yo tomo esta decisión, es mi libre decisión, pero veo que le implementaron una memoria a base de la cual toma la decisión. mm, Entonces la memoria es falsa, pero la persona no se da cuenta. ujú, Entonces, según con todas sus capacidades mentales, conscientes, actúa desde su libre albedrío, pero es manipulado. mm, ujú, Entonces veo también que a través de esta neurotecnología ujú, se pueden implementar memorias falsas a toda una sociedad, una comunidad, y toda la comunidad podría tomar ciertas decisiones basadas en su libre albedrío, pero la, la memoria, como de un trauma como que vivieron, es falso. mm. Ah, bueno, supongamos a alguien que compra un colchón que viene ya con esta programación. Entonces, ¿cómo puede hacer la persona para decir no? Ahí es también más sensible porque este colchón actúa más o llega a su plena eficiencia en la noche, cuando el ser humano está dormido y cuando el libre albedrío pues no es ausente, pero no está despierto. Y siento que ahí también se va potencializando esta manipulación de cualquier neurotecnología ya existente en el cuerpo. Porque, como te dije, como este colchón funciona con un implante ya en el cuerpo. O también, ajá, ok. Veo también como cierta radiación electromagnética de las torres de 5G junto con el colchón. Sí pueden también como manipular pensamientos en el sueño de la persona. Entonces, si una persona quiere estar segura de tomar, de vivir su vida basado en su libre albedrío y no caer en ninguna manipulación, se tendría que alejar totalmente de todas las influencias de esta neurotecnología. Entonces siento que la radiación del Internet es parte de esta manipulación. Mm, mm. Bien,
Hay una máquina o hay varios métodos. Uno de ellos se llama Skio, en que ponen unos como como sensores en las muñecas, en los tobillos, en la cabeza, para leer el cuerpo y saber su estado de salud en, en base en las frecuencias, en vez de ir a que saquen sangre y a que hagan análisis y todo eso, es un método todavía vigente, pero más antiguo. ¿Cómo ves esos nuevos métodos? Dependiendo de cómo se usa, puede dar información muy válida sobre bloqueos o restricciones de energía vital en el cuerpo. Ujú, ujú. Ahí ves a la inteligencia artificial o a algunas intenciones para transhumanismo. Y yo veo a esta máquina que tú mencionaste, no la veo conectada al internet. Veo que es un aparato eléctrico, electrónico, pero no lo veo conectado al internet. Entonces, al usar una máquina así, yo me aseguraría que los datos no vayan fuera del programa, ¿sabes? Ujú, ujú, Que no se alimente ninguna inteligencia artificial con esos datos. Entonces ahí está protegida la integridad. ujú, ujú. Muy bien. Bueno, es un tema muy amplio. Y ahora, ¿qué dice la Tierra con respecto a esto? Yo siento que toda esa radiación electromagnética, que es como, ¿sabes? Siento que es como la gasolina para el sistema de transhumanismo que se quiere implementar. Por eso lo menciono. Pero siento que la radiación deja a la Tierra un poco congelada, como si redujera la posibilidad de la Tierra de actuar, de interactuar también con el ser humano, de interactuar también con las plantas y con los animales, que crea también un poco más, no una total separación, no, pero una separación entre el ser humano y la Tierra, como Mm, bloqueando esta comunicación y conexión. mm. El grounding podría equilibrar un poquito eso. Totalmente. Andar descalzo por el suelo afuera, en el bosque, en la playa, en el suelo. Totalmente. Esto corta. También veo que corta como el funcionamiento de un implante cerebral, ¿ah? Ujú, Y sí. es como, ¿sabes? Como si la radiación estuviera como cortando la conexión con la Tierra, pero cuando el ser humano proactivamente busca conectarse otra vez con la Tierra, se logra y está otra vez intacta esta relación. Ujú, excelente. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más? No, es tan importante que conectemos desde nuestra esencia con la esencia de la Tierra. Ujú. ¿Por qué? A ver.
para enfatizarlo más. Siento que cuando lo hago, le estoy ayudando a toda la tierra y a todos los humanos para que lo puedan hacer también. Ujú. Bueno, ¿y eso qué implica para los fines transhumanistas? Ah, sí, no les gusta, ¿no? Sí, es como cuando hago esto, es Ujú, un no muy contundente a todo su programa. Es como un ujú. bloqueo total de ese programa. Sí, muy bien. ¿Quieres añadir algo más? No, ya no. Ok, muy bien. Entonces, desconecta de todo y de todos. Vas volviendo, sintiendo tu pulsar único, maravilloso, expandido, pleno. Te sientes así, plenitud. Y cuando estés lista, abres los ojos. Gracias. Gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Ujú. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.